Es Juan Pablo García, soy ingeniero químico y mi compañero. Iván Darío Muñoz Martínez, soy licenciado en Educación Física y Deporte. Bueno, y en esta presentación vamos a exponer el proceso histórico y la evolución de la educación sostenible. Bueno, este tema es muy importante porque actualmente la humanidad enfrenta desafíos globales como el cambio climático, la pobreza, la desigualdad social, la pérdida de biodiversidad y los conflictos sociales. Frente a ese panorama, la educación aparece como una herramienta fundamental para formar ciudadanos conscientes, críticos y capaces de transformar su realidad. En este recorrido veremos cómo surgió el concepto de sostenibilidad, cómo evolucionó hasta llegar al ámbito educativo, cuál ha sido el aporte de América Latina y qué papel cumple hoy Colombia dentro de la Agenda 2030. Bueno, cuando hablamos de educación sostenible, no nos referimos únicamente a enseñar temas ambientales o reciclar dentro de una institución educativa. El concepto es mucho más amplio. La educación sostenible busca formar personas capaces de tomar decisiones responsables desde lo social, económico, ambiental y ético. Es una educación que prepara a los estudiantes para comprender los problemas del mundo actual y actuar frente a ellos. Por ejemplo, una persona formada desde este enfoque no solo aprende matemáticas, lenguaje o ciencias, sino que también desarrolla pensamiento crítico, responsabilidad social, compromiso con la comunidad y respeto por la naturaleza. Ravelo en 2024 señala que la educación puede convertirse en una fuerza transformadora cuando permite interpretar la realidad y actuar sobre ella. Es decir, la educación no debe ser pasiva, sino orientada al cambio social. Para comprender la educación sostenible, primero debemos entender que la educación nunca ha estado separada de la sociedad. Siempre ha respondido a necesidades históricas concretas. Por ejemplo, en cierto momento la educación buscó formar mano de obra para la industrialización. En otro momento se centró en construir ciudadanía o fortalecer la identidad nacional. Hoy, ante la crisis ambiental y social global, la educación necesita responder a nuevos retos. Camacho Zanabria y colaboradores en 2017 explican que existe una relación dinámica entre educación y sociedad. Esto significa que la sociedad influye en la educación, pero la educación también puede transformar la sociedad. Por eso, si una sociedad presenta desigualdad, violencia o pobreza, esos problemas llegan a la escuela, pero al mismo tiempo una educación crítica puede ayudar a disminuir esas problemáticas. Durante buena parte del siglo XX, predominó una idea muy fuerte que el desarrollo de un país dependía principalmente del crecimiento económico. Bajo esta visión, si aumentaba la producción industrial, el consumo y el ingreso nacional, entonces automáticamente habría bienestar para toda la población. Autores como Rostow y Schumpeter aportaron teorías económicas importantes dentro de este contexto histórico. Sin embargo, en la práctica aparecieron muchas contradicciones. Aunque algunos países crecieron económicamente, también aumentaron la desigualdad, la pobreza urbana, la contaminación y la sobreexplotación de recursos naturales. Guinness y Acosta, en 2011, critican precisamente ese enfoque porque medir el progreso solo con indicadores económicos deja por fuera la calidad de vida, la justicia social y el equilibrio ecológico. En otras palabras, crecer económicamente no siempre significa vivir mejor. Frente a estas críticas, surge con mayor fuerza el concepto de sostenibilidad. Según Ravelo Méndez, en 2024, uno de los primeros pensadores clave fue Ernst Friedrich Schumacher, quien en 1973 publicó la obra Lo pequeño es hermoso. En ese contexto, cuestionó la idea de crecimiento ilimitado y advirtió que los recursos naturales son finitos. Schumacher propuso una economía más humana, descentralizada y respetuosa del ambiente. Sus ideas fueron adelantadas para la época porque hoy siguen teniendo vigencia. Eh, bueno, posteriormente, en 1987, Naciones Unidas publicó el informe de Brundtland, titulado Nuestro futuro común. Allí aparece la definición más conocida de desarrollo sostenible, cual pues, satisface las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las futuras generaciones para satisfacer las suyas. Esta definición marcó un punto de inflexión
porque conectó desarrollo pues, económico, justicia social y protección ambiental. Ahora, una vez consolidado el concepto de sostenibilidad, surge una pregunta clave. ¿Cómo lograr esos cambios en la práctica? La respuesta fue clara, mediante la educación. Así, la educación empezó a evolucionar. Pasó de centrarse solamente en contenidos académicos a incorporar temas como ciudadanía, medio ambiente, convivencia y participación democrática. Hoy se reconoce que no basta con saber datos, también se necesita interpretar problemas complejos, trabajar en equipo y actuar responsablemente. Ravelo en 2024 explica que la educación crítica provoca acción, es decir, convierte al estudiante en sujeto activo y no en receptor pasivo de información. Esto es esencial para la sostenibilidad, porque los problemas actuales requieren personas capaces de pensar y actuar. América Latina y el buen vivir es un aporte muy valioso que se hace en el debate en relación con la educación sostenible. El buen vivir surge de cosmovisiones indígenas andinas, especialmente en Ecuador y Bolivia, lo cual plantea que el bienestar no depende solo de acumular riquezas, sino de vivir en armonía con la naturaleza, con la comunidad y con uno mismo. Por ejemplo, mientras que modelos clásicos preguntan cuánto produce una economía, el buen vivir se pregunta de cómo viven las personas, si existe equidad y si hay relaciones comunitarias sanas. En ese sentido, la Agenda 2030 ODS, es decir, Objetivos de Desarrollo Sostenible, a través del objetivo número 4, en el cual nos habla que es necesaria una educación de calidad que busque la inclusión y la equidad, un aprendizaje permanente y a su vez el mismo desarrollo sostenible. Eh, eso es muy valioso ya que interpreta la educación como un objetivo importante y no aislado, sino que es necesario eso para cumplir con los demás objetivos. Sin educación de calidad es muy difícil reducir pobreza, proteger el medio ambiente o fortalecer la democracia. Compañero, asimismo, Colombia implementa o adaptó los objetivos de desarrollo sostenibles de la Agenda 2030 a través del COMPES 3918, orientado en el país en dar cumplimiento de los ODS en el territorio. Según las ODS en Colombia, las líneas principales incluyen el seguimiento de metas, fortalecimiento estadístico, estrategias de territorio y alianzas entre el Estado, el sector privado y la ciudadanía. Esto es muy relevante porque la sostenibilidad no puede aplicarse de igual manera en todos los territorios, siendo Colombia un país multidiverso. No es lo mismo hablar de sostenibilidad en Bogotá que en Arauca, la Amazonía o la Guajira. Cada región tiene sus retos y sus desafíos. En Colombia, en este mismo sentido, la educación sostenible ha sido relacionada con paz en el territorio, equidad rural y en el cierre de brechas sociales. En ese mismo sentido, nos adentramos en el papel del educador crítico. El educador en ese sentido no debe ser interpretado solamente como un transmisor de contenidos. A su vez, es necesario verlo como un mediador, orientador y líder social. Debe ayudar a todos sus estudiantes a comprender su contexto y que desarrollen su capacidad crítica. Teniendo en cuenta a Paulo Freire, que afirmaba que la educación no cambia el mundo, sino que cambia a las personas que van a cambiar el mundo, hace necesario un cambio social, donde se comience formando sujetos responsables, participativos y conscientes. Un docente comprometido con la sostenibilidad promueve el diálogo, la reflexión crítica, la solución pacífica de conflictos y la responsabilidad ambiental. Por consiguiente, podemos seguir con las conclusiones.
Em, La educación sostenible es un proceso histórico que nace como respuesta a los límites de modelos tradicionales de desarrollo. Tomó fuerza en el concepto de sostenibilidad desde los años 70 y 80 y se enriquece con conceptos y aportes latinoamericanos con el buen vivir y a su vez se consolida con la Agenda 2030. Actualmente su propósito no es solamente enseñar contenido, sino a su vez formar ciudadanos capaces de enfrentar los grandes retos del siglo XXI. Por eso hablar de educación sostenible es también hablar de otros temas como la justicia social, el cuidado del medio ambiente, la protección de la democracia, la paz y un futuro compartido que nos proyecte en la vida, que nos dé una proyección de vida. Asimismo, para finalizar, podemos afirmar que la sostenibilidad no depende únicamente de gobiernos o empresas, también depende de qué enseñamos, de cómo educamos y de los valores que promovemos día a día. Es así que el rol docente es protagónico, ya que es necesario interpretar al docente como un mediador y a su vez el estudiante también juega un papel crucial, ya que debe ser interpretado de igual manera como un agente de construcción y de promoción del conocimiento en el medio educativo. Es por esa razón que invertir en educación sostenible es invertir en el futuro de la humanidad. Le quiero agradecer mucho a mi compañero Juan Pablo y a la profesora que nos lidera en este curso. Muchas gracias.